Deseo dar la bienvenida a los hermanos y hermanas y creyentes que se acercan por este medio a la palabra de Dios. Para comenzar, deseo compartir el pasaje que se encuentra en Mateo capítulo 6, 19 al 21, donde Jesús a todos nos da un consejo, lo dio a las personas de su época que le escuchaban y también lo da a nosotros. Estos versículos se encuentran en lo que se conoce como el Sermón del Monte. En el versículo 19, 20 nos dice así: No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando nosotros pensamos que tanto Juan el Bautista como Jesús, su propósito fue hacer un llamado hacia el reino de los cielos. Tanto Juan, su predicación era un llamado diciendo: he aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos. Si nosotros pensamos en un reino tiene rey, un reino tiene tesoros. De hecho, en la palabra de Dios nos relata en Crónicas de los Reyes una experiencia de un rey que cuando vinieron a saber cómo había sido el milagro que le había dado más años de vida, él, su disposición, en vez de hablar del Dios creador del cielo y de la tierra, fue mostrarle los tesoros tanto de la casa del rey como los tesoros de la casa del Señor. Teniendo esto en vista, que un reino tiene tesoros, Jesús en el versículo 21 nos dice: porque donde está vuestro tesoro, allí está también vuestro corazón. Este rey, su corazón estaba en los tesoros que tenía en la casa, en su palacio, en el templo. Y es por eso que Jesús nos llama la atención. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Qué es nuestro tesoro? En el libro de Reflexiones, Hijos e Hijas de Dios, página 242, un párrafo pequeño pero muy importante nos dice: Cristo contempla el mundo lleno de actividad y dedicado a la búsqueda de tesoros terrenales. Ve a muchos que prueban ansiosamente primero una cosa y después otra, en su esfuerzo de obtener el codiciado tesoro terrenal, que piensan que satisfará su anhelo egoísta, mientras que en su ansiosa persecución pasan de lado la única senda que conduce a las verdaderas riquezas. Si en este párrafo nos habla de verdaderas riquezas, eso significa que también hay riquezas falsas. Como quien tiene autoridad, Cristo se dirige a los tales, invitándoles a seguirle. Entonces Jesús habla a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los niños a seguirle. Les ofrece conducirlo a las riquezas tan perdurables como a la eternidad. Les señala la senda estrecha de la abnegación y el sacrificio. Los que avancen por esta senda, venciendo todo obstáculo, llegarán a la tierra de gloria. Al levantar la cruz, descubrirán que ésta los eleva y que al final obtendrán los tesoros imperecederos. Jesús siempre se refirió a tesoros que pasan y tesoros que no pasan. En el libro Alza tus ojos, el párrafo nos dice lo siguiente. Alza tus ojos, página 192. Cuando se encuentra y se abre la casa del tesoro de las preciosas joyas de la verdad, no está robando, puesto que todos los que valoran estas joyas pueden poseerlas, y entonces ellos también tienen el tesoro para ofrecerlo a otros. El que comparte no se despoja a sí mismo de aquel, refiriéndose al tesoro, dado que en tanto
que lo comparte descubre nuevas riquezas. Cuando Jesús se refirió al padre de familia, dice el padre de familia, él tiene un cofre con tesoros y en él encuentra cosas antiguas y cosas nuevas. Aquí hemos escuchado la palabra de Dios que nos dice que hay riquezas tan perdurables como la eternidad. Ahora deseo referirme al reino. El reino de los cielos es de una categoría más elevada que la de cualquier reino terrenal. Si hemos de ocupar en él una posición elevada o más humilde, no dependerá de nuestro rango, nuestra riqueza o nuestra educación, sino del tipo de obediencia que hayamos prestado a la palabra de Dios. Las cualidades que brillan con mayor resplandor en los reinos del mundo no tienen en el reino espiritual de Cristo un lugar. Todo lo que es altamente estimado entre los hombres y que le produce exaltación a su poseedor como casta, rango, posición, riqueza, no se cotiza en el reino espiritual. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, para muchos fue una desilusión. Ellos pensaron que Jesús iba a hablar de las riquezas que iba a entregar a todos los que le siguieran. Pero Jesús no habló del reino en sí, sino habló de qué cualidades tienen que tener los que deseen entrar en el reino. En los evangelios encontramos una experiencia y a la vez es un ejemplo de esto, y lo representa Nicodemo. Nicodemo era un hombre que ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Esto lo encontramos en Deseado de toda la gente, Dios nos cuida, página 75. En Deseado de toda la gente, páginas 142 y 146, nos hace una descripción de cómo era este hombre. Era un hombre muy educado, poseía talentos extraordinarios, era un renombrado miembro del Concilio Nacional. Aunque rico, sabio y honrado, se había sentido extrañamente atraído por el humilde Nazareno. Nicodemo tuvo la oportunidad de ver el milagro, podemos decir, cuando Cristo hizo la primera purificación del templo. En Nicodemo había muchos pensamientos de que las cosas no andaban bien en su nación. Y Nicodemo fue atraído al ver cómo Cristo hizo un llamado a los comerciantes, cómo Cristo hizo un llamado a los sacerdotes, de que la casa del Señor, casa de oración debía ser, donde se dispensaran los dones de la gracia. Si Nicodemo no podía recibir la enseñanza de Cristo que ilustraban la obra de la gracia en el corazón, ¿cómo podría comprender la naturaleza de su glorioso reino celestial? Si no discernía la naturaleza de la obra de Cristo en la tierra, no podría comprender su obra en el cielo. ¿Será que a nosotros nos pasa algo semejante? Nosotros no podemos muchas veces comprender. Tenemos el ejemplo de los discípulos. Los discípulos, desde su perspectiva, tenían una idea. Ellos veían en Cristo el Rey que habían esperado por tantos años, pero no comprendían la naturaleza de su misión. Para ellos, Cristo simplemente era un rey terrenal, era el Rey esperado. En el libro de Meditaciones, en los lugares celestiales, página 168,